nombre es Brendy Hidalgo Hernández, matrícula 218-3629. Le estaré hablando sobre la propagación de error. La manipulación aritmética de números comunes en la computadora. Se usan con números que también pueden dar como resultados errores de redondeo. De este modo se utilizan varias manipulaciones que son especialmente propensas a errores de redondeo. Operaciones aritméticas comunes. Cuando se suman dos números de punto flotante, el número de la matriz con el exponente menor se modifica, de tal forma que los exponentes sean los mismos. Esto tiene el efecto de alinear los puntos decimales. Un ejemplo es cuando se va a sumar una cantidad de 0.1557 elevado por 10 a la 1 más 0.4381 por 10 elevado a la menos 1, el decimal de la matriz del segundo número se recorre a la izquierda. Un número de lugar igual, a diferencia del exponente de 1 menos 1 es igual a 2. Cálculo grande. Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulación aritmética para llegar a los resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son independientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. Suma de un número grande y un número pequeño. Supongamos que desea sumar un número pequeño como 0.0010 con un número grande de 4000 utilizando una computadora hipotética con una matriz de 4 dígitos y un exponente de un dígito. Modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande. Por ejemplo, así el término inicial de una serie es relativamente grande en comparación con los demás términos después que se han sumado unos pocos términos. La relación por resta se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de puntos flotantes casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es la determinación de raíces de una ecuación cuadrática o parábola, utilizando la fórmula cuadrática. Productos internos. En esta operación es muy común, en particular, la solución de ecuaciones simultáneas lineales algebraicas. Tales sumatorias son propensas a errores por redondeo. En consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas con precisión extendida. Son un medio directo mejor que el método de prueba y error para determinar realmente el efecto de tales errores de cálculo. Los errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Por ejemplo, aproximamos la derivada de la velocidad de la caída de un paracaidista mediante una ecuación en diferencia finita dividida de la forma. Serie de Taylor. Es el gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto de término del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. Aproximación de orden cero.
Esta relación, llamada aproximación de orden cero, indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. El resultado tiene un sentido intuitivo, ya que si x si y x y más 1 están muy próximas entre sí, entonces es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior. Teorema de valor medio para integrales. El teorema establece que la integral puede representarse por un valor promedio de la función g de x, multiplicando por la longitud de intervalo x menos a. Con el promedio debe encontrarse entre los valores mínimo y el máximo del intervalo. Existe un punto que x es igual a x en cual la función toma el valor del promedio. El residuo en la expansión de la serie tal. Cada uno de los términos adicionales contribuye, aunque sea un poco, al mejoramiento de la aproximación. Para sus otras funciones continuas y diferenciales, como exponenciales y exponenciales, no se obtiene una estimación exacta o número finito de términos. Diferencia definida y dividida. Se le conoce con la primera diferencia hacia adelante y se le llama el tamaño del paso o incremento. Esto es la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Por ejemplo, las aproximaciones de la primera derivada utilizando diferencia hacia atrás o diferencia centrada se pueden desarrollar de una manera similar a la ecuación. Estabilidad y condición. La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. El cálculo es numéricamente inestable. La inestabilidad de un cálculo es un fenómeno que se produce cuando los errores de redondeo individuales se propagan a través de cálculos incrementalmente. Error numérico total. En la mayoría de los casos prácticos no se conoce el error exacto asociado con el método numérico, con excepción, claro está, de cuando tenemos la solución exacta que vuelve innecesaria la aproximación numérica. Errores por equivocación. En los primeros años de la computadora, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuyen a la falla de la propia computadora. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable, ya que la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a las fallas humanas. Es posible evitarlo únicamente con un solo conocimiento de los principios fundamentales mediante el cuidado en el que se enfoque y diseñe la solución del problema. Errores de formulación. Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgos que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Método para la determinación de raíces sin emplear computadoras. Un método para obtener una solución aproximada consiste en graficar la función y determinar dónde cruza el eje x. En este punto se representa el valor de x, en la cual f de x es igual a 0, la raíz es la raíz. Esta técnica se llama la técnica de gráfica.
Otro método es la prueba y error. Consiste en elegir un valor de x y evaluar si f de x es 0. Si no es así, se hace otra selección y se evalúa nuevamente f de x para determinar si el valor y el nuevo valor ofrecen una mejor aproximación de la raíz. Raíces de ecuaciones en la práctica de ingeniería. Son frecuentes en la área de diseño en ingeniería. Se muestra un conjunto de principios fundamentales que se utiliza comúnmente en trabajos de diseño. Las ecuaciones matemáticas o modelos provenientes de estos principios se utilizan para predecir los valores de variables dependientes en función de variables independientes y los valores de parámetros. Los principios fundamentales usando los problemas de la ingeniería. Aquí podemos ver en este cuadro, se explica los principios fundamentales de ingeniería, en la cual consiste en balance de calor, balance de masa, balance de fuerzas, balance de energía, leyes de Newton y de movimiento, leyes de Kirchhoff. También está lo que son las variables dependientes, que son la temperatura, la concentración o cantidad de masa, la magnitud y direcciones de fuerza. También está lo que son las variables independientes, en las cuales son tiempo y posición. Y también está lo que son los parámetros, propiedades térmicas del material y geometría del sistema de comportamiento químico del material, coeficiente de transferencia de masa y geometría del sistema, resistencia al material. Gracias por su atención.